Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría saber, las personas que ya están conectadas, si escuchan bien el audio, si se ve bien la imagen. Pueden ir comentando. Voy a ir revisando por acá sus comentarios. Bien, recuerden, si tienen algún problema para escuchar o para ver, colóquenlo en los comentarios. Bien. Hola, señor Jaime, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Sí? Revisar por acá. Hola, Lisi, buenas tardes. Desde Ica nos saludo Isi. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Lisbecita, ¿se escucha bien? Pueden dejarlo en los comentarios. Bueno, les comento un poquito. Para la transmisión de hoy he tenido algunos problemas técnicos, por eso ven que la cámara está desde otro ángulo. Sin embargo, bueno, tengo una presentación muy interesante preparada para hoy. Vamos a conversar sobre alimentación basada en plantas. Entonces, para esas personas que están pensando en disminuir carnes o están ya con una alimentación basada en plantas, pero no tienen una asesoría como tal, pues esta presentación va a ir genial. ¿Okay? Perfecto, se escucha y se ve perfecto, nos dicen por acá. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bien, buenísimo. Entonces, bueno, para comenzar la presentación, primero vamos a disminuir un poquito esta imagen y compartirles mi pantalla, ¿ok? De igual forma les pido disculpas de antemano por estos cambios de cámara. Espero que esta presentación sea de provecho para todos y que eso, bueno, disminuya un poquito el malestar por estos cambios o por estos problemas técnicos, mejor dicho. Perfecto. Entonces, bien, ahí está perfecto. Excelente. Vamos a verificar que todo se vea bien. Okay, buenísimo. Hola Violeta, feliz tarde, gracias por acompañarnos. Igual a todas las personas que están conectadas ahorita, muchísimas gracias. Bueno, las personas que no me conocen, mi nombre es Francia Rondón, yo soy licenciada en nutrición y dietética y desde que comenzó todo el tema de aislamiento social, he venido compartiendo este espacio con todos ustedes. Es un espacio dedicado a temas de alimentación, de nutrición, de salud, y la idea es que podamos intercambiar, ¿okay? Intercambiar sugerencias, conocer cuáles son sus dudas, sus inquietudes, cualquier experiencia que ustedes quieran compartir. Todas esas cositas las pueden colocar en la casilla de los comentarios y las vamos a ir conversando en el transcurso y al final de la presentación, ¿bien? Entonces, bueno, para no perder más tiempo, ya hemos comenzado un poquito tarde, vamos a dar inicio con la presentación. Retomando un poco el tema, el día de hoy vamos a conversar sobre alimentación basada en plantas, específicamente los fundamentos, los principios, cómo comenzar, algunos temas claves inicial. Entonces, si eres una persona que está comenzando, que está pensando en disminuir carnes, o ya eres una persona que te consideras vegano, vegetariano, pero nunca has tenido una asesoría nutricional como tal, pues esta presentación va perfecta para ti, ¿ven? El día de hoy vamos a conversar tres aspectos claves. En primer lugar, los fundamentos. Bien, cuáles son las características en las que se basa una alimentación basada en plantas, cuáles son los tipos. Bien, existen varios tipos. Luego de eso vamos a conversar un poco sobre los beneficios, tanto para la salud como para el medio ambiente. Y por último, vamos a tocar el tema de los nutrientes, que eso suele ser una de las dudas principales. Es decir, una persona cuando se enfrenta o comienza a decidirse o a pensar en decidirse por una alimentación basada en plantas, una de las principales preocupaciones que tiene es justamente estar bien alimentados, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre los nutrientes claves y en qué momentos es necesario suplementar, ¿bien?
Recuerden que cualquier duda que puedan tener sobre este tema o sobre algún otro tema, lo pueden dejar en los comentarios, y antes de terminar la transmisión vamos a responder todas las preguntas que estén en los comentarios, ¿bien? Perfecto, entonces vamos a comenzar primero con los fundamentos. ¿Cuáles son las características? La verdad es que cuando uno hace una investigación sobre alimentación basada en plantas, uno se da cuenta que es un término muy general, es bastante amplio. Incluye muchísimas vertientes, muchísimas corrientes, muchísimas prácticas. Sin embargo, hay 4 características que se repiten la mayoría de las veces, y son estas que les he colocado acá. En primer lugar, maximizar el consumo de vegetales, ¿bien? Y de alimentos de origen vegetal principalmente. En segundo lugar, un consumo moderado de grasas, por supuesto todas de origen vegetal. Poco o ningún alimento de origen animal, ya vamos a ver por qué. A veces pensamos que una alimentación basada en planta es nada de origen vegetal, pero como veremos en los tipos hay distintas vertientes, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes de una alimentación basada en plantas es justamente el mínimo consumo de ultraprocesados, ¿okay? Esto suele ser una clave fundamental, una característica fundamental de todas las dietas, ¿okay? O de todos los protocolos de alimentación basada en plantas, mejor dicho. Entonces, siguiendo con la presentación, pues bueno, como les comentaba, la alimentación basada en plantas incluye una amplia gama de protocolos. Hay muchos tipos de alimentación basada en plantas. Yo el día de hoy he querido resumir en unos 6, que son justamente estos que están acá. Acá tenemos desde los más estrictos hasta los más flexibles. Los más estrictos son los denominados, o los llamados veganos. Ellos, toda su alimentación está basada solo en alimentos de origen animal. No incluye ningún tipo de alimento de origen vegetal. No incluyen ningún tipo de alimento de origen animal. Luego de eso pasamos a los lacto-vegetarianos. En este caso son personas que, además de basar su alimentación en alimentos de origen vegetal, son de cierta forma flexibles con alimentos lácteos, con productos lácteos y sus derivados. Por ejemplo, todo lo que es las leches, yogur, queso. Luego de eso tenemos los ovo-vegetarianos, que incluyen, además de sus alimentos de origen vegetal, huevos y una combinación de ambos, que son los ovo-lacto-vegetarianos, que estos son bastante comunes también. Ellos son flexibles con respecto al consumo de huevos y también de lácteos. Por otra parte, tenemos un estilo particular de alimentación basada en plantas que incluye también pescados y productos marinos, y son los denominados pescetarianos o pesco-vegetarianos. Y por último tenemos un tipo de alimentación que ha estado en auge en los últimos años, que es el flexiteriano. Este es básicamente una persona que basa la mayoría de su alimentación en plantas. Sin embargo, no descarta un consumo ocasional de productos cárnicos o de productos de origen animal, como pueden ser carne de res, de pescado, de pollo, huevos y lácteos, ¿bien? Usualmente son personas que en casa suelen tener una alimentación prácticamente vegana, pero que al momento de salir, socializar, comer fuera de casa, pues pueden incluir o pueden escoger alimentos de origen animal para una mayor comodidad, por decirlo de alguna manera, ¿okay? Entonces, esos son algunos de los tipos de alimentación basadas en plantas. Fíjense que, bueno, he tratado de colocar solo algunos, pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, los crudiveganos, ¿okay? Son personas que todos sus alimentos los consumen de forma cruda. Entonces son personas que se limitan solo a consumir vegetales y frutas, ¿bien? Su alimentación es bastante limitada. Pero bueno, como les comentaba, estos son algunos de los básicos, los que más se repiten o los más frecuentes. Perfecto, entonces siguiendo, una pregunta muy común es: ¿quiénes pueden llevar una alimentación basada en plantas? Pues la Asociación Americana de Dietética tiene una posición bastante firme al respecto desde el 2010.
Y ellos dicen, o su posición es que las dietas vegetarianas, siempre y cuando sean adecuadamente planificadas, e incluyendo también las dietas veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud, tanto del tipo preventivo como para su tratamiento. Y son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital. Es decir, pueden pueden seguirlo tanto los niños, los adolescentes, los adultos, adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes, ¿no? Cualquier persona puede seguir una alimentación basada en plantas siempre y cuando cuente con una asesoría adecuada que le permita planificar adecuadamente o planificar correctamente esa alimentación. Y ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales una persona puede mantener un tipo de alimentación basada en plantas? Entre las encuestas que se han realizado, se han identificado al menos 5 factores. Uno de los principales es por temas de salud, ¿okay? Algunas personas que tienen predisposición para algún tipo de enfermedad o han sido diagnosticadas con algún tipo de enfermedad, suelen utilizar este tipo de protocolos de alimentación basada en plantas para mejorar su salud. Otra de las razones es para mejorar o para disminuir, mejor dicho, el impacto medioambiental, el impacto de nuestras acciones en el planeta. Otra de las razones también bastante común es el tema ético relacionado con el bienestar animal. Y el tema económico también suele ser un factor importante, tomando en cuenta que para algunas sociedades, para algunos países, el consumo de alimentos cárnicos o proteicos tiene un precio o un costo muy elevado. Entonces, el tema económico también suele influir en este tipo de elecciones. Y el tema religioso, cultural, que también está presente en la elección de los alimentos en general. Aquí podemos observar, por ejemplo, a los adventistas, que suelen tener una alimentación entre vegana y ovo-lacto-vegetariana, y también en el hinduismo, donde se disminuye el consumo de alimentos de origen animal. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales una persona, o las más comunes por las cuales una persona puede comenzar a llevar una planificación basada de alimentos de origen vegetal principalmente. Ahora, vamos a conversar un poco sobre los beneficios de este tipo de alimentación. Desde el punto de vista de salud, algunos de los beneficios, los he listado acá, tienen mucho que ver con el tema cardiovascular. Por ejemplo, ya se ha identificado que una alimentación basada en plantas es capaz de disminuir la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y riesgo también de algunos tipos de cáncer. También es capaz de disminuir el colesterol total, los triglicéridos y el colesterol LDL, que es el considerado el colesterol malo. Además, disminuye los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva y también los indicadores de estrés oxidativo. Mejora la sensibilidad a la insulina. Esta es una de las razones por la cual disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, ¿okay? Y al disminuir o a mejorar la sensibilidad a la insulina, también nos ayuda a mejorar o a disminuir la glucemia, la glucosa en sangre, ¿okay? Por supuesto, muchos de estos beneficios a la salud se obtienen gracias a que hay una disminución del índice de masa corporal, es decir, una disminución del peso corporal y una disminución de la grasa visceral. Esa sería básicamente la razón por la cual las dietas basadas en plantas son beneficiosas. Ahora, desde el punto de vista ambiental también hay ciertos beneficios. Por ejemplo, hay un menor uso de tierras, hay un menor uso de agua, un menor uso de energía. Todo esto en comparación con la cría y la ganadería. Por supuesto, hay una reducción también, o se ha visto una reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero. Y por supuesto, al disminuir el uso de tierras, también disminuye el impacto que tiene el uso de esas tierras sobre los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Bien?
Y en conjunto todos estos beneficios ayudan a disminuir el impacto de la huella ecológica en el planeta. Por supuesto que aquí desde el punto de vista ambiental hay muchas aristas que podemos ir tocando, quizás no sea el momento ni el tipo de presentación para eso, pero aquí también habría que nombrar, por ejemplo, el tema de los monocultivos. Entonces, si bien el uso o la implementación de una alimentación basada en plantas, además de beneficios para la salud, también puede ser uno de los factores que ayude a disminuir el impacto o nuestro impacto en la huella ecológica, pues va a ser, como les comentaba, solo uno de tantos factores necesarios. Sin embargo, es algo que nosotros podemos hacer como un primer paso para mejorar este factor. Ahora, algo muy importante que debemos tomar en cuenta al momento de comenzar una alimentación basada en plantas. No todos los alimentos de origen vegetal son saludables. Fíjense, por ejemplo, acá en esta imagen hay varios tipos de alimentos, ¿okay?, que son ultraprocesados. Recuerden que en la primera lámina que les compartía, una de las características de la alimentación basada en plantas es justamente que tiene un mínimo consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Okay? Entonces, un alimento ultraprocesado durante ese procesamiento va a perder fibra, pierde también vitaminas, minerales. Entonces, llevar una alimentación basada en plantas, pero que a la vez sea alta en consumo de alimentos ultraprocesados, pues va prácticamente en contra de las características, de los fundamentos de este tipo de dieta. Entonces, esas personas que son veganas, vegetarianas, traten de cuidar su alimentación y evitar en la medida de lo posible este tipo de productos. ¿Bien? Para eso, ideal la planificación, asesoría y planificación principalmente. Ahora, siguiendo por acá, ahora vamos a conversar sobre los nutrientes clave. Ya acá nos vamos a ir de lleno con el tema de alimentación, de nutrición y de nutrientes. Una de las preguntas principales es ¿cuándo suplementar? Y justamente eso lo vamos a responder en las siguientes láminas. Bien, una de las principales preocupaciones es justamente el aporte de proteínas. ¿Bien? Por supuesto, si el alimento que tiene un mayor aporte de proteínas son los alimentos de origen animal, entonces ¿qué pasa con un vegetariano? ¿Qué pasa con un vegano que disminuye o elimina este tipo de alimentos? Pues las proteínas es un macronutriente fundamental, tiene funciones estructurales, sirve para la síntesis de musculatura, síntesis de órganos. También está involucrado en funciones hormonales, ya que, por ejemplo, la insulina tiene una estructura proteica. De igual forma, también está relacionado con el transporte de oxígeno. Recordemos que la hemoglobina también tiene una estructura proteica. Y los anticuerpos que funcionan para regular todo el sistema inmune también tienen una estructura proteica. Es decir, que las proteínas, más allá de la construcción de músculo, más allá de la síntesis muscular, pues tiene funciones sumamente importantes en nuestro cuerpo. Ahora, de los 20 aminoácidos que tienen una importancia biológica, existen 9 que son esenciales. Son esenciales porque nuestro cuerpo necesita obtenerlos a partir de la dieta, no puede sintetizarlos, a diferencia de los otros 11 aminoácidos que nuestro cuerpo sí puede sintetizar a partir de otros componentes. ¿Okay? Entonces es importante que además de cumplir nuestro requerimiento de proteínas, también podamos cubrir nuestro requerimiento de aminoácidos esenciales. El contenido de aminoácidos esenciales de un alimento y la digestibilidad de ese alimento van a determinar su valor biológico. ¿Okay? Un alimento de origen animal se considera de alto valor biológico porque contiene todos los 9 aminoácidos esenciales y además su digestibilidad es bastante buena, es decir, los podemos absorber fácilmente. Sin embargo, un alimento de origen vegetal se considera de bajo valor biológico porque usualmente carece de uno o más aminoácidos esenciales
y ciertos componentes de esos alimentos que son considerados antinutrientes pues disminuyen la digestibilidad de esas proteínas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con una persona vegetariana o con una persona vegana? Pues utilizamos lo que se denomina como complementación proteica. La complementación proteica básicamente es unir en un día varios tipos de alimentos de origen animal que por sí solos no aportan el total de los aminoácidos esenciales, pero que en conjunto sí nos ayuda a cubrir ese requerimiento de aminoácidos esenciales. Justamente esa complementación proteica la realizamos con los alimentos que tenemos acá a un costado. Por ejemplo, si eres una persona vegetariana, vegana, y en un día estás incluyendo leguminosas como la soya, el maní, las lentejas, garbanzo, o estás incluyendo, y además de las leguminosas, incluyes también cereales o pseudocereales, arroz, maíz, trigo, quinoa, avena, y además de eso incluyes también semillas y oleaginosas como las nueces o las almendras, pues ya ahí estás creando una complementación proteica. Y lo más probable, si llevas una buena planificación de tu dieta, es que puedas cubrir o que estés cubriendo tu requerimiento diario, ¿okay? El requerimiento diario de una persona, el requerimiento proteico de una persona, puede variar entre 1.4 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto va a depender básicamente de la intensidad del entrenamiento que realice la persona. Un entrenamiento más intenso va a significar una mayor demanda proteica, ¿okay? Ahora, ya cubriendo el tema de complementación proteica y aminoácidos esenciales, nos queda cubrir el tema de la digestibilidad de estas proteínas. Como les comentaba, y va a ser un factor constante en el resto de la presentación, los alimentos de origen vegetal, estas leguminosas, las semillas, las nueces, las almendras, tienen antinutrientes, que pueden ser fitatos, pueden ser oxalatos, en fin, una serie de sustancias químicas que van a impedir que ciertos nutrientes se absorban adecuadamente. En el caso de las proteínas, lo que hacemos nosotros los nutricionistas es utilizar un indicador de digestibilidad que es el PDCAAS. Entonces nosotros al momento de hacer una planificación nutricional calculamos el requerimiento y además de eso tomamos en cuenta este factor de digestibilidad de los alimentos de origen vegetal para saber exactamente cuál es la cantidad de proteína que necesita la persona al día. Pero además de eso, que es un recurso que utilizamos los nutricionistas, también hay ciertas técnicas culinarias que podemos utilizar en casa para disminuir la cantidad de antinutrientes que tiene un alimento. Eso lo vamos a conversar al final de la presentación. Entonces, bueno, ya a tema general, acá les he colocado, para conocimiento general, les he colocado algunos de los aportes de proteínas que tienen cada uno de estos alimentos, tomando en cuenta que este aporte, esta cantidad de proteínas que aporta, por ejemplo, la soya o el maní, es considerando que son 100 gramos de alimento. Fíjense, por ejemplo, cómo la soya aporta un 28.2%, un 28.2 gramos, y la quinoa solo 2.8 gramos, la quinoa cocida. Acá en los cereales también el maíz, que aporta unos 7 gramos por cada 100 gramos aproximadamente. Ahora, siguiendo con los nutrientes, tenemos también el hierro. Este suele también ser un nutriente clave, fundamental. El hierro es un mineral que tiene funciones en el transporte de oxígeno, básicamente porque forma parte de la hemoglobina. Recuerden, la hemoglobina es la estructura proteica que se encarga de llevar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Además de eso, el hierro también forma parte de la mioglobina, que es una estructura similar pero que funciona específicamente para los músculos. ¿Bien? Ahora, una deficiencia, cuando hay una disminución en las reservas de hierro y un menor aporte de hierro en la dieta, puede provocar algunos síntomas como cansancio o debilidad, y es lo que se conoce también como anemia ferropénica. ¿Okay?
que es cuando disminuye el tamaño de los glóbulos rojos. Ahora, en las investigaciones, cuando se compara una persona omnívora con un vegetariano o un vegano, se puede observar un mayor consumo de hierro. Sin embargo, al hacer los análisis de sangre, se observa que hay una menor reserva de hierro. Y esto ocurre básicamente por el tipo de hierro que tienen los alimentos de origen vegetal. Por un lado tenemos el hierro Hem o hemo, que lo conseguimos en alimentos de origen animal y tiene una muy buena absorción. Aproximadamente un 30% del hierro de ese alimento de origen animal va a ser absorbido. Y por el contrario tenemos el hierro no Hem o no hemo, que está en los alimentos de origen vegetal y cuya digestibilidad va a variar muchísimo, entre un rango de 1% a 20%. Y eso depende, ese rango de digestibilidad depende básicamente de los potenciadores y de los inhibidores que puedan estar presentes junto con ese alimento, ¿okay? Algunos de los potenciadores son la vitamina C, el ácido cítrico y los ácidos orgánicos. Básicamente el hierro se va a absorber muchísimo mejor en un medio ácido. Y los inhibidores, entre los inhibidores están los fitatos, el calcio y los polifenoles. Los fitatos y los polifenoles son parte también de los antinutrientes. Recordemos que los fitatos están, por ejemplo, en alimentos como cereales de grano entero o leguminosas, en las nueces, en las semillas. Y los polifenoles están presentes en algunos de estos de acá, por ejemplo, el café, en el té, en las hierbas, en las infusiones de hierbas, por ejemplo, el chocolate. Entonces la idea es aumentar la cantidad de potenciadores junto con esas comidas y disminuir la cantidad de inhibidores que puedan estar presentes, ¿okay? Acá a un costado les he colocado algunas fuentes de hierro de origen vegetal y en comparación algunas fuentes de hierro de origen animal. Entonces fíjense las diferencias, por ejemplo en el caso del frijol negro, que por cada 100 gramos aporta unos 9.9 miligramos de hierro, en comparación con la carne de res, que aporta solo 3.4 miligramos. Sin embargo, todos los antinutrientes y la fibra por la que está compuesta este frijol negro, pues va a disminuir la cantidad de hierro que se está absorbiendo. Entonces es necesario tomar eso en consideración. Como les comentaba, los potenciadores, fuentes de vitamina C, en este caso camu camu, la fresa, la naranja, el kiwi. Aparte de eso, también hay otros que se pueden fácilmente combinar con alimentos salados, por ejemplo el pimentón o el pimiento. También es buena fuente de vitamina C. Y por último, evitar estos alimentos, estas bebidas. Estas bebidas, lo recomendado para evitar esa interacción con el hierro es que sean tomadas lejos de las comidas principales. ¿Bien? Esa sería la recomendación principal. Y bueno, tomar en cuenta también la cantidad diaria recomendada de hierro. Usualmente la cantidad va entre 8 a 18 miligramos al día en el caso de hombres y mujeres respectivamente, pero para una persona vegetariana o vegana puede llegar a ser incluso el doble, 16 a 36 miligramos para hombres y para mujeres respectivamente. Recuerden que si tienen alguna duda con alguno de estos, con algún tema de los que hemos tocado hasta ahorita, lo pueden dejar en los comentarios y antes de finalizar la presentación pues los tomaremos en consideración para responderlos, ¿okay? De igual forma también si tienen alguna sugerencia, algún tema que les gustaría que conversáramos, qué les parece el tema, cualquier detalle que deseen o experiencia incluso, si tienen alguna experiencia pueden dejarla en los comentarios para compartirla con el resto de nosotros, ¿bien? Ahora vamos a seguir con el siguiente nutriente, que es el calcio, ¿okay? El calcio es también un micronutriente, igual que el hierro. Está relacionado con la salud ósea, también con la contracción muscular y con la transmisión de señales a través del sistema nervioso central. Al momento de consumirlos,
hay ciertas sustancias que también pueden inhibir su absorción. En ese caso tenemos, por ejemplo, los alimentos ricos en oxalatos y de nuevo los fitatos, que son partes ambos de los antinutrientes. En el caso de los oxalatos, por ejemplo, el tema de las acelgas o las espinacas, no van a ser, van a disminuir la cantidad de calcio que se absorbe de ese tipo de alimentos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo recomendado en el caso del calcio? Primero, podemos incluir vegetales que sean bajos en oxalatos. Para eso yo les he colocado aquí algunos de los ejemplos. El brócoli y las coles en general son alimentos bajos en oxalatos. ¿Okay? Y vemos también acá cuál es el aporte en miligramos de cada uno de estos alimentos. Otra de las opciones es incluir las nueces, las almendras, pero recordando que este tipo de alimentos tiene también fitatos, que son antinutrientes. Entonces va a ser necesario, antes de consumirlos, someterlos a alguna de las técnicas culinarias que vamos a ver al final para disminuir la cantidad de antinutrientes. Otra opción para las personas veganas, para las personas estrictamente veganas, son los alimentos enriquecidos, ¿okay? Que puede ser, por ejemplo, las bebidas de soya, las llamadas leches de soya, enriquecidas con calcio. Otra consideración es las técnicas de cocción. ¿Bien? La forma en la que vamos a cocinar estos vegetales también va a influir muchísimo en la cantidad de calcio que va a aportarnos. ¿Okay? Preferir las cocciones al vapor antes que las hervidas. Pero claro, esto va a depender también del tiempo de cocción. Si va a ser hervido, tratar de que sea la menor cantidad de tiempo posible. Y aquí les he colocado también fuentes de origen animal, fuentes de calcio para los ovo-lacto-vegetarianos, en el caso del queso, del yogur entero, y para los pesco-vegetarianos también. Entonces, estas son buenas opciones para los veganos estrictos, vegetarianos, y para los ovo-lacto y pesco-vegetarianos. Entonces, sigamos con el siguiente nutriente. En este caso es el zinc. El zinc es un oligoelemento, tiene funciones o cumple funciones dentro del sistema inmune. También está involucrado en la división celular, en la cicatrización y en el metabolismo de los carbohidratos. Al momento de comparar dos poblaciones, una población omnívora y una población vegetariana o vegana, las diferencias en el consumo y las reservas de zinc son muy pocas, ¿bien? Básicamente son las mismas, y si hay alguna diferencia o algún déficit, es muy poco. Y sigue estando, a pesar de que está en déficit, sigue estando dentro de los valores normales. Entonces se ha encontrado que un déficit grave de zinc es muy poco común en una dieta vegetariana occidental. Y el comportamiento del zinc tiene muchas similitudes con el comportamiento del hierro, en cuanto a que tiene potenciadores y tiene también inhibidores. Los potenciadores son de igual forma los ácidos, el ácido cítrico, la vitamina C y los ácidos orgánicos en general ayudan a absorber una mayor cantidad de zinc, mientras que los fitatos, los polifenoles, tienden a disminuir la cantidad de zinc que podemos absorber. El mecanismo por el cual ocurren estos fenómenos es básicamente porque estos fitatos y los polifenoles se unen tanto al zinc como al hierro y evitan que estos micronutrientes se absorban. Entonces es como unirse a ellos para evitar que se absorban. Entonces, bueno, el zinc puede ser un nutriente clave. Sin embargo, el déficit de zinc por una dieta vegetariana o vegana pues es muy poco común. Sin embargo, acá les he colocado también algunas opciones de fuentes vegetales, ¿sí?, para el consumo de zinc. Semillas en general, semillas de ajonjolí, semillas de girasol. La soya, por supuesto, también es una constante en todo el tema de alimentación basada en plantas,
y las nueces. Y para las personas lacto-vegetarianas o lacto-vegetarianas, la opción del queso, tomando en cuenta que la recomendación diaria es de 11 a 9 miligramos, también para hombres y para mujeres respectivamente. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos también la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble que tiene funciones desde la salud ósea, también para la activación del sistema inmunológico, la sinapsis neuronal y el movimiento muscular. La principal fuente de vitamina D es la síntesis cutánea a través de la radiación solar, ¿okay? De los rayos del sol. Sin embargo, la síntesis cutánea se ve afectada por muchísimos factores. Por ejemplo, la época del año en la que estamos, la ubicación geográfica de la persona, la polución, por ejemplo, contaminación del aire, una contaminación del aire muy marcada tiende a disminuir la cantidad de rayos solares que podemos recibir. ¿Okay? La pigmentación de la piel, una piel más pigmentada va a sintetizar menos vitamina D en el mismo tiempo que una piel menos pigmentada. También está el tema de la edad. A mayor edad también disminuye la síntesis cutánea de vitamina D. Y otros factores, por ejemplo, el tipo de ropa que estamos llevando, por ejemplo, chompas o camisas manga largas. Si usualmente llevamos ese tipo de ropa, pues es menos probable que la radiación solar pues, esté cumpliendo su efecto de síntesis de vitamina D. Y otro factor muy importante también, el uso de los protectores solares. Ahora, además de la síntesis cutánea, que en general se recomiendan unos 5 a 15 minutos al día de radiación solar en cara y brazos, eso a nivel general, hay otras fuentes, por ejemplo, las fuentes de pescado, ¿bien? Acá tenemos, por ejemplo, la trucha, la caballa, la sardina, el aceite de hígado de bacalao. Esto en el caso de personas pesco-vegetarianas, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, también hay otra opción, que son los alimentos fortificados. En el caso de una persona lacto-vegetariana, puede utilizar leche de vaca fortificada. En el caso de una persona vegana, puede utilizar, por ejemplo, lo que son las bebidas vegetales, leche de soya, leche de almendras, siempre y cuando esté fortificada. Las margarinas también pueden estar fortificadas con vitamina D. Ahora, en el caso de que la síntesis cutánea o los alimentos fortificados no sean suficientes para cubrir la recomendación diaria de 5 microgramos, en ese caso se puede comenzar a pensar en una suplementación. ¿Okay? Utilizar suplementos de vitamina D. Por supuesto, esos suplementos es decir, incluir los suplementos previo exámenes de laboratorio para verificar los niveles de vitamina D. El próximo nutriente sí es sumamente fundamental y es la vitamina B12 o cobalamina. Esta es una vitamina hidrosoluble que está involucrada en la formación de los glóbulos rojos, en la síntesis de ADN y también en el mantenimiento del sistema nervioso central. Cuando hay una deficiencia, ante una deficiencia de vitamina B12, pueden haber síntomas clave, por ejemplo, cansancio, fatigas inusuales, y esto también está relacionado con un tipo de anemia llamado anemia perniciosa. Es una anemia en la cual el número de los glóbulos rojos disminuye y por lo tanto disminuye también el transporte del oxígeno en la sangre. Sin embargo, hay personas cuya deficiencia no tiene síntomas visibles, pero a largo plazo, es lo que se denomina un déficit subclínico. A largo plazo, estas personas pueden tener o pueden sufrir de enfermedades cardiovasculares o también de demencia. Entonces hay que estar muy atentos con esta vitamina B12. Principalmente en personas vegetarianas o veganas, porque la vitamina B12 no la podemos conseguir en alimentos de origen vegetal. Todos los alimentos de origen, es decir, ningún alimento de origen vegetal contiene la vitamina B12. Tampoco son fuentes adecuadas los alimentos fermentados como el tempe, ni las algas como el nori, el clorela, ni las levaduras no fortificadas. ¿Okay?
Entonces, en esos casos, las personas veganas vegetarianas va a ser necesario la suplementación. ¿Cuál es la cantidad recomendada al día? 2.4 microgramos. ¿Okay? La persona puede tener tanto consumos diarios como consumos semanales, ¿sí? O suplementación semanal, mejor dicho. Y acá a un costado les he colocado algunas fuentes de origen animal de vitamina B12, principalmente para los pescos vegetarianos. En el caso de la sardina en lata, la caballa y el atún, fíjense, aporta unos 28 microgramos, eso serían 100 gramos de sardina. ¿Okay? Y en el caso de los ovolacto vegetarianos, tenemos los huevos y las leches, ¿no? Entonces, el micronutriente que siempre debe suplementarse en una alimentación basada en plantas es la vitamina B12. Y por último tenemos también el omega 3. ¿Okay? El omega 3 es un ácido graso esencial y es importante o es clave en los vegetarianos y los veganos, justamente porque el EPA y el DHA, que son parte de la familia de los omega 3, solo los conseguimos en los pescados y en los alimentos marinos. Entonces, estos ácidos grasos omega 3 van a ser fundamentales para el desarrollo y la salud cerebral, cardiovascular y ocular. Entonces hay que estar muy atentos a este consumo de omega 3 en las personas veganas o vegetarianas. ¿Cuál es la estrategia en estos casos? Asegurar un buen aporte de ácido alfa-linolénico. El ácido alfa-linolénico puede llegar a ser el precursor del EPA y el DHA. Entonces la idea es incluirlos en la alimentación a través de estos tipos de alimentos, linaza, chía, canola, y favorecer la conversión de ALA a EPA y DHA. ¿Okay? Esta conversión puede llegar a ser muy baja, puede llegar incluso a solo 10% o incluso menos. Sin embargo, algunas estrategias pueden ayudarnos a mejorar esa conversión. En primer lugar, la relación 4:1 entre omega 6 y omega 3, o incluso una relación 1:1, ¿okay? Máximo 4, máximo 5:1. Y también el consumo de algas puede ser una buena estrategia al momento de tener un buen aporte de ácidos grasos omega 3. Hay una recomendación diaria para el ácido alfa-linolénico que va de 1.6 a 1.2 gramos al día. Esto sería para adultos. Y por acá me ha parecido súper interesante colocarles las cantidades, sobre todo de semillas de linaza y de aceite de linaza. Claro, estos son cantidades por cada 100 gramos, eso también hay que tomarlo en consideración, pero fíjense el aporte de ALA que tiene el aceite de linaza, 53.3 gramos, y las semillas de linaza, 22.8 gramos. ¿Okay? Mientras las semillas de chía también tienen un aporte similar de 22.81. Entonces es bastante interesante cómo podemos obtener precursores de EPA y DHA a través de la alimentación. Y para ejemplificar la importancia de esta relación 4:1 del omega 6 y omega 3, he traído este gráfico. ¿Okay? Aquí, esto lo que ven acá es la secuencia de conversión de los ácidos grasos insaturados. Básicamente tenemos la familia omega 6 y la familia omega 3. ¿Okay? En los omega 3, acá están los tres ácidos grasos que les he nombrado en la lámina anterior: el alfa-linolénico, el ALA, que lo conseguimos en la linaza, en la chía, en la canola, y el EPA y el DHA, que son el ácido eicosapentaenoico y docosahexaenoico, y que los conseguimos básicamente en alimentos de origen animal, pescados y otros mariscos. ¿Okay? Entonces fíjense acá cómo del ALA nuestro cuerpo puede ir transformando hasta llegar a EPA y llegar luego a DHA. ¿Okay? Ahora, otro detalle importante acá. Fíjense que tenemos omega 6 y omega 3, que les comentaba que era importante mantener una relación máximo 5:1. Ahorita esa relación está incluso 15:1. Es decir, nuestro consumo de ácidos grasos omega 6 es muchísimo mayor al ácido graso omega 3. ¿Y cuál es el detalle en sí? Básicamente que las dos rutas tienen o utilizan las mismas enzimas. Fíjense por ejemplo acá
donde estoy señalando, aquí se utiliza una desaturasa en particular, que se utilizan las dos rutas. De igual forma la segunda enzima también, una elongasa, y la tercera enzima es también igual. Entonces, ¿qué sucede si estamos utilizando las mismas enzimas, pero hay muchísimo más ácido graso omega 6 que omega 3? Entonces, lo que pasa en ese caso es que todas las enzimas se van a buscar a convertir o a transformar a la secuencia de conversión de la familia omega 6. Entonces, si una persona está consumiendo algo de linaza o algo de chía o algo de aceite de canola para favorecer esta secuencia, pero no tiene un buen cuidado en la relación 4:1 o 5:1 entre omega 6 y omega 3, pues básicamente va a ser muy poco probable o va a disminuir el porcentaje de conversión desde ALA a EPA y DHA. Entonces, por eso es importante también tener una buena planificación, saber qué tipo de grasas, hay algunas grasas saludables, hay otras no tan saludables, y dentro de las saludables, cuáles debemos incluir más. Justamente por eso es importante también tener una asesoría y un acompañamiento desde el punto de vista nutricional. Y bueno, para terminar la parte de los nutrientes, he querido dejarles esta frase de acá. Esta frase aplica a cualquier persona. Aplica a personas que lleven una alimentación vegetariana o a personas que lleven una alimentación omnívora y que deseen utilizar suplementación. Los exámenes de laboratorio son parte fundamental de una suplementación responsable. La idea es primero verificar cuáles son los micronutrientes que puedan estar en déficit y solo enfocarnos en esos micronutrientes en déficit. A pesar de que los suplementos sean de venta libre, lo ideal sería primero realizar estos exámenes y en función de los resultados escoger el tipo de suplemento adecuado para nosotros. Y bueno, como les comentaba ya desde hace bastante rato, vamos a conversar sobre los antinutrientes. ¿Cómo disminuir los antinutrientes de los alimentos? Hay básicamente 3 técnicas culinarias que podemos utilizar para disminuir estos fitatos, estos oxalatos de los alimentos de origen vegetal. Este tipo de técnicas los puede utilizar las personas vegetarianas, veganas u omnívoras. ¿Okay? La idea con esto es, además de disminuir los antinutrientes, ¿bien? Otro de los, es decir, al disminuir estos antinutrientes, los nutrientes van a ser mucho más absorbibles y también se van a digerir esos alimentos muchísimo más fácil. Entre las técnicas están la fermentación. Por ejemplo, acá vemos la típica fermentación de la harina de trigo, ¿okay? Una muy buena forma. Y usualmente el tema de la fermentación o la fermentación rápida que se hace actualmente a nivel industrial tiene mucho que ver con el tema de las alergias e intolerancias al gluten. Se ha relacionado esa fermentación rápida con una mala digestión o con una menor digestión y eventualmente también con una sensibilidad, un desarrollo de sensibilidad alimentaria. Entonces hay que estar atentos también con esta fermentación. La fermentación no solo lo podemos hacer para la harina de trigo, también lo podemos hacer con algunos vegetales, por ejemplo el repollo. El repollo también se puede colocar a fermentar y es el llamado chucrut. Puede ser una opción. Otra técnica es el remojo. El remojo suele utilizarse muchísimo, fíjense acá como hay garbanzos, suele utilizarse muchísimo para las leguminosas, previo cocción. Esa es otra técnica para disminuir los antinutrientes. ¿Okay? Entonces el remojo, además de las leguminosas, puede ser también utilizado para las nueces, preferiblemente, y es lo que se conoce como activación. Es cuando nosotros hablamos de activar semillas o activar nueces, es justamente colocarlas en remojo. ¿Para qué? Para que todos los nutrientes de esta comida sean mucho más digeribles y absorbibles. Y bueno, como les comentaba con el tema de las leguminosas, la cocción también va a ser una técnica importante para disminuir estos antinutrientes. ¿Okay?
la cocción tanto de las leguminosas como de algunos vegetales, pero tomando en consideración siempre que el tipo de cocción no sea en extremo agresivo y que pueda más bien disminuir la cantidad de nutrientes que aporta ese alimento. Y por último, como tercera técnica, les tengo acá también la germinación. La técnica de la germinación lo podemos aplicar, por ejemplo, a semillas, ¿okay? Por ejemplo, la alfalfa, el rabanito también se pueden colocar a germinar las semillas. Y también las leguminosas, ¿okay? Las lentejas también se pueden colocar a germinar. Y es una buena forma de hacer que esos alimentos sean mucho más digeribles y podamos obtener todos los beneficios y nutrientes de los mismos. ¿Bien? Entonces, bueno, hasta ahora, esto ha sido todo hasta ahorita con el tema de la alimentación basada en plantas. ¿Okay? Les quiero dar las gracias a todas las personas que están conectadas ahorita. Okay. Muchísimas gracias por acompañarnos, por mantenerse hasta el final con nosotros. Vamos ahorita a leer todas las preguntas que tengan. Si tienen dudas sobre este tema o sobre algún otro tema, déjenlo en los comentarios y lo conversamos y lo respondemos ahorita. ¿Okay? Voy a estar revisando de este lado, por acá tengo los comentarios, para ir respondiendo. ¿Okay? Bien, Josué nos hace una pregunta sumamente importante. Josué nos pregunta, ¿cómo encajar el alcohol en los macros? Bien, Josué, fíjate, usualmente cuando nosotros hacemos una planificación nutricional, tomamos en consideración los 3 macronutrientes principales. ¿Por qué? Porque son macronutrientes o son nutrientes que los vamos a consumir diariamente. ¿Okay? Ahora, el tema del alcohol sí aporta también calorías, unas 7 kilocalorías por gramo. Sin embargo, usualmente no es un nutriente que esté diariamente en la alimentación, entre las bebidas de una persona, o no debería estar. Entonces, por esa razón, no lo consideramos dentro del cálculo de requerimiento calórico total, pero sí es necesario que cada una de las personas sepa que tienen un impacto. Y más allá del aporte calórico, suele tener impacto también en el tema metabólico. Entonces, una persona, por ejemplo, en el caso de algunas personas que buscan aumentar masa muscular, por ejemplo, o pérdida de peso, entonces puede hacer el proceso mucho más lento, complicarlo. Entonces, por esa razón no lo colocamos dentro de los macros, como hacemos con proteínas, grasas y carbohidratos, pero sí es necesario conocer que tiene un aporte calórico y cuáles pueden ser los efectos metabólicos del alcohol. Perfecto. Bien, Josué. Espero haber respondido a tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, lo puedes escribir en los comentarios. Alex nos escribe, nos dice... Ok, Alex nos dice, ¿qué tipo de plantas son buenas para la piel y qué proteínas y carbohidratos tienen bajo índice glucémico para una persona de 40 años que hace 1 hora diaria de ejercicio? Bien, Alex, ¿cómo estás? Bueno, fíjate, habría que ver cuál es el tipo de efecto que deseas lograr en la piel. ¿Okay? Usualmente, si tú tienes un buen aporte de proteínas, si cubres tu requerimiento de proteínas, también vas a tener una buena síntesis de colágeno, el resto de proteínas que necesita también tu piel. Pero habría que ver si tienes alguna consideración especial con el tema de la piel. Del resto, que los carbohidratos que pueden ser de bajo índice glucémico, por ejemplo, en general las frutas son de bajo índice glucémico, también tienen fuente de carbohidratos. ¿Okay? También los cereales integrales, ¿okay? El arroz integral, las leguminosas en general también tienen un bajo índice glucémico, los puedes consumir fácilmente, o deberías consumirlo dentro de una alimentación saludable siempre y cuando no tengas una contraindicación al respecto. Perfecto. Y con el tema de las proteínas, fíjate, el índice glucémico
es digamos, la magnitud que un alimento o la forma en que un alimento aumenta la glucosa en sangre. Para que un alimento tenga índice glucémico debe también aportar carbohidratos. Entonces principalmente se aplica a frutas, a vegetales y a carbohidratos. ¿Okay? Con respecto a las proteínas, hay que cuidar más bien el aporte de grasas que tienen esas proteínas y los métodos de cocción. Sería el único detalle con los proteicos. Por supuesto, también el índice glicémico con los carbohidratos, aparte del índice glicémico, también hay que cuidar la cocción. ¿Ven? De nada nos sirve un alimento con bajo índice glicémico si estamos haciéndolo en fritura o en algo similar. Y además del índice glicémico, también hay que tomar en cuenta la carga glicémica. ¿Okay? Recuerda que el índice glicémico es cómo actúa un alimento por sí solo. Sin embargo, es muy poco probable que estemos incluyendo solo un alimento en una comida. Usualmente lo combinamos y bueno, eso sería lo recomendable también. Entonces hay que tomar en cuenta también la carga glucémica de las comidas. Usualmente cuando nosotros tenemos una comida balanceada en la cual estamos incluyendo también ensaladas, vegetales frescos con una buena cantidad de fibra, y ahí estamos disminuyendo la carga glucémica de esa comida. Perfecto, Alex. Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Si tienes alguna otra, escríbenla en los comentarios. Buenas noches, Luisita, ¿cómo estás? Bien, Luisita nos dice algo interesante. Nos dice: anoche comí una manzana y no pude dormir normalmente. ¿Tiene que ver con lo que comí? Bien, sí, usualmente el tipo de alimento que nosotros consumimos antes de dormir suele tener un impacto en el tipo de sueño o en la calidad de nuestro descanso. Sin embargo, usualmente se relaciona más con comidas copiosas, altas en carbohidratos, altas en grasas, más no con las frutas en general, que por cierto también es una porción bastante baja, pues una sola manzana es apenas una porción. Entonces ahí tendríamos que ver más bien otros aspectos de tu día, ¿okay? Si tomaste quizás alguna bebida estimulante, o café, o té, o chocolate, o algo similar, eso habría que revisarlo. O si además de la manzana comiste alguna otra cosa, pero usualmente una manzana no tendría un impacto negativo en la calidad del sueño, más bien otro tipo de comida, como te comentaba, altas en carbohidratos, altas en grasas, una alta cantidad de comida, o comer comidas muy cercanas a la hora de dormir. Recuerda que lo ideal sería que entre la cena y tu hora de sueño pasen como mínimo unas 2 horas y media, ideal unas 3 horas. Entonces eso también tendríamos que verlo. Pero si es una sola manzana, muy poco probable que haya hecho algún efecto negativo. Hola Feli, buenas noches, ¿cómo estás? Okay. Bien, Feli nos pregunta ¿cuál sería la diferencia en las almendras tostadas con las normales, el soporte proteico de la dieta? Bien, usualmente, bueno, lo más probable es que el tema proteico no cambie mucho si están tostadas o no. Sin embargo, quizás el aporte de grasa sí pueda cambiar algo. Recuerda que a veces cuando nosotros estamos tostando o cuando se tostan las almendras puede también haber una liberación de grasas de esa nuez. Entonces, podría haber más diferencias más bien en el tema de ácidos grasos más que en el tema proteico. Perfecto. A ver. Ok. Ya. Bien. Violeta nos hace una pregunta muy común, es una consulta bastante común. Ella nos dice que su hijo quiere que le crezcan los músculos, ¿verdad? Entonces su hijo quiere que le crezcan los músculos, él está haciendo ejercicio con peso, pero tengo dudas sobre la alimentación que debo darle. Bien. Fíjate, el aumento de masa muscular va a depender de varios factores.
Uno de esos factores es justamente el entrenamiento, un entrenamiento con peso que ya él está haciendo. ¿Qué hay que asegurarnos entonces? Que él tenga un adecuado aporte de proteínas, ¿okay? Que ese aporte de proteínas tenga o implique un buen aporte de leucina. La leucina es uno de los aminoácidos esenciales y va a ser el principal activador de la vía AMPK, de la vía mTOR, que va a ser la encargada de la síntesis proteica. Entonces, es importante que tenga un buen aporte de proteínas, un adecuado consumo de leucina también, y también un adecuado aporte de carbohidratos. Recuerda que toda síntesis requiere energía, y en el caso de un aumento de masa muscular vamos a necesitar un superávit calórico. ¿Okay? Vamos a necesitar que ese balance energético sea positivo para que él pueda aumentar su peso corporal. ¿Okay? Y favorecer que ese aumento de peso corporal sea a expensas de músculo va a depender, como te comentaba, del entrenamiento de peso que está realizando, de la cantidad de proteínas y la cantidad de leucina que está consumiendo en su dieta. Entonces, siempre que puedas incluir en la alimentación alimentos de origen animal o realizar una complementación proteica, te va a ayudar o le va a ayudar a tu hijo a aumentar esa masa muscular. O alimentos de origen animal o complementación proteica. Perfecto. Bien, Feli. Buenísimo. Entonces, bueno, parece que no hay más dudas, no hay otras dudas hasta ahorita. Me gustaría saber qué les ha parecido esta presentación, si les gusta este tipo de temas, qué otros tipos de temas les gustaría que conversáramos, sobre qué tienen dudas. Okay. Sarita nos hace una pregunta. Ok, Sarita nos dice: doctora, buenas noches. Yo quiero adelgazar, estoy comiendo sano, pero quisiera saber si puedo agregar queso a mi dieta, que me encanta. Bien, Sarita, fíjate, sí, dependiendo del tipo de queso, recuerda que hay quesos mucho más procesados que otros, hay quesos que tienen alto contenido de grasas, pero dependiendo del tipo de queso, fácilmente puedes incluirlos en tu alimentación, ¿ok? Recuerda que además de grasas, el queso también es fuente de proteínas, entonces es una buena forma de incluir proteicos en tu alimentación. Y si te gustan, más todavía. Entonces la idea es que puedas primero buscar el equilibrio, ¿okay? Tener una asesoría adecuada y buscar las mejores opciones de queso. Usualmente, si una persona desea adelgazar, se recomienda un queso fresco que suele no tener tanto aporte de grasas, ¿okay? Y tener en consideración que los quesos amarillos o los quesos que se derriten más fácilmente suelen tener una mayor cantidad de grasas. Perfecto, Sarita. Espero haber respondido tu pregunta. Igual si tienes alguna otra duda, colócala en los comentarios. Gracias a ti, Violeta. Fiorella, hola Fiorella. Fiorella nos dice, quiero bajar de peso. Fiorella nos dice, quiero bajar de peso, creo que en los hombros. Correcto, Fiorella. Ya va. Okay. Y nos dice, hago cardio 30 minutos. Bien, Fiorella, fíjate. Bueno, primero hay que tener claro que no podemos no podemos decirle a nuestro cuerpo qué zona va a bajar de peso. ¿Okay? Para nosotros disminuir una zona en particular, tenemos que hacer un déficit calórico general y que el cuerpo vaya tomando las reservas de donde mejor le parezca, básicamente. ¿Okay? Entonces, en tu caso que deseas disminuir tu peso corporal o disminuir la grasa corporal, que sería lo más recomendado, primero es necesario generar un déficit calórico, que tu balance energético sea negativo para que favorezca la pérdida de peso corporal. ¿Okay? Y eso lo puedes lograr tanto con un control de las raciones de alimentos, que usualmente es lo que consideramos como una dieta, una planificación nutricional, o con un aumento del gasto calórico a través de las actividades físicas planificadas o no. Entonces tendremos que revisar, bueno, si esos 30 minutos son suficientes para que tengas un balance energético negativo, ¿bien? Pero esas serían las dos
mecanismos básicos para favorecer la pérdida de peso. Y tomar en cuenta que cuando estés perdiendo peso o cuando estés perdiendo grasa, vas a perder peso de forma general. ¿Okay? Bien, gracias a ti, Sarita. Y bueno, Fiorella nos comenta que bueno, su problema es con el tren superior. Sí, sí, Fiorella, como te comento, pues lo ideal sería que incluyas, además de ese cardiovascular que estás haciendo, entrenamiento de fuerza muscular, que entrenes tus músculos también, para que puedas tener un progreso muchísimo más sencillo, más rápido con la pérdida de peso. ¿Okay? Se suele potenciar la pérdida de peso cuando hacemos cardiovascular y entrenamos también musculación o musculatura. Pero recuerda siempre, y no te frustres al respecto, es decir, nuestro cuerpo decide de dónde tomar las reservas. A pesar de que una persona puede hacer entrenamiento de una sola zona de su cuerpo, es muy poco probable pues que se disminuya solo esa zona del cuerpo. Cuando hay una disminución de grasa corporal, esa disminución es general. Perfecto, gracias a ti, Fiorella. Excelente. Entonces, bueno, ¿no? Si tienen algún tema que les gustaría conversar, si desean que hagamos de nuevo algún tema en particular, por ejemplo, el tema de aumento de masa muscular, ya lo tocamos hace un par de semanas, el tema de obesidad con pérdida de peso también, sistema inmune también lo estuvimos conversando. Entonces, si hay algo en particular que ustedes deseen conversar, deseen conocer, lo pueden colocar por acá o pueden dejarlo en mis redes sociales y yo lo tomaré en cuenta para hacer las próximas presentaciones. ¿Okay? Bien, creo que hay otras preguntas. Marita nos dice, yo me ejercito casi a diario, bailo, hago cardio, pero me siento un poco cansada. ¿Será la falta de algún nutriente? Sí, Marita, bueno, en ese caso tendríamos que verificar, ¿bien? Hacer primero un chequeo, un análisis, una entrevista principalmente. Cansancio puede deberse a déficit de nutrientes, puede deberse a falta de sueño o un descanso inadecuado, ¿okay? Entonces habría que ver qué puede estar pasando ahí. Si buscas pérdida de peso y estás generando un déficit calórico, hay que verificar que el déficit calórico no sea muy drástico. ¿Okay? Esos son los detalles que hay que verificar. Perfecto. Fiorella nos dice, ¿qué alimentos son los más adecuados para articulaciones? Bien, Fiorella, usualmente, bueno, los alimentos proteicos, ¿okay? Proteicos tanto de origen vegetal como de origen animal. Puedes utilizarlos ambos. La idea es que puedas tener alimentos proteicos para que tus articulaciones, musculatura y sistema óseo estén funcionando adecuadamente. Gabriela nos pregunta, ¿qué vitamina B12 es mejor, la sublingual o la pastilla? Bien, Gabriela, ahí habríamos, bueno, tendríamos que ver primero cuál es el tipo de componente con el que está el suplemento, y para cada caso tenemos también un tipo de suplemento, ¿okay? O un tipo de administración, una vía de administración. Entonces va a depender de cada persona, básicamente. El tipo de suplemento y el tipo de administración va a depender de cada caso. Okay. Bien. Fiorella nos dice que ella consume bastante vitamina C, pero igual le duelen las rodillas. Sí, Fiorella, fíjate, usualmente nosotros en nuestro cuerpo funciona como un todo. Si bien hay nutrientes que pueden estar más enfocados en ciertas funciones que en otras, vas a necesitar todos los nutrientes para que todo tu cuerpo esté funcionando adecuadamente. Entonces, cuida también primero tus macros y luego tus micros. Un buen aporte de proteínas, como te comentaba, y también un buen aporte de micronutrientes.
Y si tu dolor en las rodillas persiste, es importante que visites con un médico, un traumatólogo que te pueda dar quizás algún diagnóstico o descartar alguna patología que esté en tu rodilla. ¿Okay? Gracias a ti, Gabriela. Bien, Ruth nos pregunta qué es bueno para la caída del cabello. Bien, Ruth, bueno, va a depender primero cuál es la causa de la caída del cabello. ¿Okay? Si la caída del cabello es por algún tipo de deficiencia de macros o micronutrientes, pues en ese caso sería aportar esos macro o micronutrientes que estén faltando. Pero es necesario verificar cuál es la causa. ¿Okay? Perfecto. Buenísimo, entonces bueno, ya casi estamos terminando. Le agradezco a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Le agradezco a todas las personas que nos han acompañado, a las personas que han comentado. Bueno, como les comento todas las semanas, esto es un espacio, los días miércoles estamos reunidos acá a las 6 de la tarde. La idea es poder intercambiar, como les decía, experiencias, información, aclarar dudas. Entonces, bueno, para la próxima semana estaré preparando otro tema, ya les estaré avisando con tiempo. Y bueno, si tienen alguna duda o sugerencia ahorita, pueden dejarla en los comentarios. Ya estamos a punto de terminar la transmisión. Isabel, a ver, hay algunas otras. Rocío nos dice, me duele mi tobillo izquierdo debido al intenso ejercicio. ¿Qué alimentos me recomiendas? Bien, Rocío, fíjate, en ese caso te recomiendo primero que asistas con un traumatólogo. ¿Okay? Primero ver cuál es el diagnóstico del médico, la patología de base, y en función de eso hacer el tratamiento adecuado. Hay algunas cosas, es decir, la alimentación da para mucho, podemos tratar muchísimo con la alimentación, pero hay algunas cosas en particular que necesitan otros tipos de tratamientos. Entonces va a depender primero de lo que te diga el médico. Si el tema es por ejercicio intenso, ahí habría que ver, por ejemplo, cómo estás haciendo el ejercicio, si tienes una buena ejecución. Entonces esos detalles van a ser, en tu caso, en el caso de esta pregunta, van a ser más importantes que el tema de los nutrientes, por ahora. Isabel nos dice cuando las rodillas crujen. Igual, Isabel, cuando hay algún problema osteomuscular, lo ideal sería asistir con un traumatólogo para que te pueda primero dar un diagnóstico. Bien. Fiorella se sacó resonancia magnética, pero no salió nada. Fiorella, asegúrate que estés haciendo también, como lo comentaba hace un momento a Rocío, asegúrate que estés haciendo bien la ejecución de los entrenamientos. ¿Okay? Por eso es importante asesorarse con un profesional para todo. Si es con alimentación, con tu nutricionista, si es con entrenamiento, con entrenador. Entonces, por eso es importante. Asegúrate que tengas una buena ejecución de tus ejercicios, ¿no? Gracias a ti por tus preguntas, Fiorella. Ay, gracias, Félix. Marita, muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado acompañándonos el día de hoy. Entonces nos vemos la próxima semana, el día miércoles, igual a las 6 de la tarde. Dudas, consultas, sugerencias de temas, lo que quieran conversar con un tema de alimentación, me pueden escribir a las redes sociales y ahí lo conversamos, ¿no? Entonces, bueno, les deseo feliz noche y para los que van a cenar, muy buen provecho. Hasta luego.